Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión les voy a compartir una presentación acerca de la asignatura de Historia. Vamos a trabajar con respecto a la cultura en la colonia, resistencia indígena. Vamos a ver que la resistencia indígena hay que destacar que si bien parte de la nobleza indígena estaba aliada a las autoridades españolas, la mayoría de las sublevaciones eran planificadas por descendientes de nobles incas. ¿Qué entendemos por sublevación? Es un motín o rebelión que un grupo lleva a cabo contra la autoridad. En esa época, vamos a ver que no solo en nuestro país, sino a nivel de América Latina, se realizaron estas sublevaciones por parte de los que eran maltratados en sí, por los malos tratos, por las malas condiciones, por la transmisión de enfermedades que trajeron en esa época los españoles, incluso por que nos vinieron a transmitir su cultura y a imponer cosas que en esa época nuestros indígenas no estaban acostumbrados, como una de las cosas que nos vinieron a imponer fue la religión católica y entre otros aspectos que iremos viendo. Vamos a ver, tenemos aquí la sublevación de Tupac Katari, Julián Apaza, nacido en Ayo, La Paz, en el año de 1750. Vamos a ver que lideró la sublevación indígena en 1781 en Bolivia. Huérfano desde niño, no tuvo acceso, vemos a la educación, conoció la cultura aymara por tradición oral. Desde muy joven, repudió el maltrato a los indígenas. Tras la muerte de Tupac Amaru, último inca rebelde con quien había tratado, y de Tomás Katari, quien lideró la rebelión Chayanta, se hizo llamar Tupac Katari y encabezó una gran sublevación aymara en 1781 con el ejército de 4,000 indígenas. Vemos, fue traicionado por un colaborador y apresado por las autoridades, como vemos en la imagen. Fue ejecutado el 15 de noviembre de 1781 en La Paz. Según la tradición, antes de ser asesinado, las últimas palabras que él dijo fue: hoy me mataréis a mí solo, pero mañana volveré y seré millones. Entonces, en esta frase lo que él quiso decir, que le mataron el día de hoy a él, pero cuando se vuelvan a rebelar muchos indígenas por todo el legado que vivieron junto a Tupac Katari, serán muchos, ¿ya? Entonces eso es lo que él quiso decir, que él murió solo, pero mañana él volverá con el legado que dijo y serán millones. Vamos a ver, aquí tenemos la sublevación de Tupac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui, nacido en 1740, fue un curaca indígena, gobernante de varios imperios. Fue descendiente del inca Felipe Tupac Amaru. Fue educado, vamos a ver, en el Colegio de San Francisco de Borja en Cusco. Poseía grandes cantidades de mulas y se dedicó al transporte de mercaderías. En noviembre de 1780, él dirigió una rebelión junto a unos 100,000 indígenas y mestizos en el Virreinato del Perú. Tras una nueva batalla adversa para los indígenas, Tupac fue traicionado por un compadre y, hecho prisionero, fue sometido a la más horrible tortura. El 17 de mayo de 1781 fue condenado a muerte, él y toda su familia, y la descendencia hasta el 4º grado de parentesco. Y el 18 de mayo de ese mismo año, los rebeldes fueron descuartizados. Como vamos a ver, en esa época, nuestros indígenas, al ser ellos salir a luchar contra sus derechos y todo, vemos que mataban no solo a los que encabezaban estas rebeliones, sino también era parte a toda su familia, todo su legado, ¿ya?
Entonces vemos que de forma cruel también eran descuartizados y eran sometidos a crueles castigos, el hecho porque ellos querían imponerse a la autoridad de los españoles, ¿ya? Vamos a ver las causas de la rebelión de Túpac Amaru. Como decíamos anteriormente, estas rebeliones se dan por la explotación de los obrajes, el abuso de repartos mercantiles, el pago del tributo y la mita, porque como recordemos en la mita, el trabajo era muy esforzoso, incluso morían ahí dentro y el trabajo era hereditario. El abuso del corregidor Arriaga, la creación de la audiencia del Cusco y prohíben lecturas, comentarios reales y la creación de las intendencias, ¿ya? Entonces vamos a ver que por todas estas causas se dan esta rebelión. Y como consecuencias tienen la creación de las intendencias, que son organismos para administrar de mejor manera cada una de los países que eran en esa época colonizados o estaban siendo controlados por los españoles, ¿ya? Vamos a ver en nuestro caso, en nuestro país, vamos a tener la sublevación de Fernando de Aquilema y Manuela León. En la segunda mitad del siglo XIX, en la República del Ecuador, en la provincia del Chimborazo, aquí se da una rebelión indígena que es motivada tanto por los diezmos, por los trabajos pesados que eran obligados a realizar nuestros indígenas durante el gobierno, ya se da aquí, miren, de Gabriel García Moreno. Vamos a ver un poquito de quién es Fernando de Aquilema. Nace en Yaruquí en 1845, a sus 25 años ya fue coronado rey. En un intento de recuperar el imperio inca, el 18 de diciembre de 1831, los rebeldes ajusticiaron a una decena de funcionarios del Estado, cobradores de impuestos y reclutadores para trabajos en obras públicas. Vamos a ver que el 21 de enero se unen otros pueblos a la rebelión. Gabriel García Moreno declara al estado de sitio en Chimborazo con Manuela León, nacida en 1840 en Puní, a la última cabeza donde incineraron 14 casas. Mire, incendiaron, ¿ya? Perdón. Vamos a ver que también Manuela peleó con tal fiereza que el último al teniente Miguel Vallejo. El 3 de enero de 1872 se había entregado a la milicia del gobierno de Encacha. Manuela León fue ejecutada el 8 de enero y el 8 de abril de Aquilema fue fusilado en la plaza de Yaruquís, ¿ya? Entonces vamos a ver que también en nuestro país, la rebelión que nuestros pueblos realizaban en esta ocasión por el cobro de diezmos fueron fusilados, incendiaron incluso casas y fueron torturados, ejecutados. En este caso tenemos a dos líderes importantes, a Fernando de Aquilema y a Manuela León. Pero ellos, pese a todo esto, nunca se cansaron de luchar contra los derechos, no solo de los indígenas, sino del pueblo en general, ¿ya? Entonces vamos a ver que estas sublevaciones se van a dar a lo largo del tiempo en la búsqueda de los derechos. A continuación vamos a ver también un pequeño video acerca de quién fue de Fernando de Aquilema y qué fue lo que realizó en favor de los indígenas. Es un pequeño documental acerca de... Memoria de sangre, dignidad y lucha. Vidas heroicas entregadas al sueño de la libertad. Fernando de Aquilema es memoria heroica, grito que pervive en el tiempo-espacio.
Si el gran Simón Bolívar, ya en los albores de la República y cediendo a la presión de los voraces hacendados, ratificó la legalidad del llamado tributo de indios, ¿qué podía esperarse entonces de los administradores de nuestro naciente país? Eran los abusos que cometían estos tres personajes, que era el hacendado, el teniente político, el párroco, que de alguna manera encontraban casi una razón de ser en tratar de beneficiarse de la explotación laboral de los indígenas. Pues se les cobraba casi todo, se les cobraba incluso el derecho de paso por ciertas haciendas, el párroco cobraba el diezmo. Desde Juan José Flores en adelante, el poder político dirige sus manejos hacia la consolidación de una casta criolla que seguía viendo en los indígenas esa raza vencida, pero útil y fácil de mantenerla condicionada a la más vil explotación. Es por eso que antes y después de la República, en varias zonas del país, especialmente en las correspondientes a lo que ahora son las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, se dieron significativos levantamientos indígenas que infligieron duros golpes a los grandes hacendados españoles o criollos que, por la fuerza, se apropiaron de enormes extensiones de tierra, adueñándose además de la vida y destino de esos miles de indígenas que las habitaban desde tiempos inmemoriales. El trato entre el hacendado o latifundista y los indígenas eran bastante crueles, en el que consideraban poco menos que elementos de trabajo y por lo que eran vejados, maltratados. Las jóvenes y las adolescentes mujeres eran abusadas sexualmente. En ese contexto, este joven Daquilema se levanta para decir basta. Nombres como Tomás Acitimbay, Manuela León, Dolores Cacuango, Tránsito Amahuaña y entre ellos el mítico Fernando Daquilema han hecho sonar las caracolas y las bocinas en las cimas de la serranía ecuatoriana, llamando a la lucha y la resistencia. Daquilema sabía que no quedaba otra alternativa que intentar recuperar por las armas la dignidad de su pueblo. Daquilema se convierte en el líder, casi en el líder impensado, ¿sí?, de una rebelión que tuvo mucho que ver con reacciones contra la expoliación, contra la humillación, contra el estado de servidumbre al que el indígena estaba reducido en aquel momento. Donde confluía por un lado el rechazo de los indígenas al trabajo subsidiario, pero también el rechazo al diezmo. Entonces, en esas circunstancias ocurrió el asesinato a un recaudador de diezmos, a Rudecindo Rivera. Entonces, ese es el inicio del levantamiento. Y de pronto la sublevación adquiere una dimensión bastante más amplia. Ya nada tenía sentido ni razón. Entre vivir o morir no había mucha diferencia. Daba igual. Hace décadas ya que un estado agónico perenne se había instalado en el corazón de cada indígena, amortiguado únicamente por el alcohol y esa extraña religión impuesta a fuerza de culpabilidad y miedo. Ahora, ¿qué tuvo de distinto esta rebelión? ¿Por qué pasó a la historia, podríamos decir? Bueno, me parece que más allá de que fue una rebelión efímera, porque duró pocos días, ¿sí?, no llegó a durar una semana prácticamente, me parece que tuvo un sentido de organización social. Tuvo un sentido también, hasta te diría, de reivindicación del papel de la mujer. Y después tuvo una oposición muy frontal al gobierno de García Moreno, ¿no? Me parece que no fue una rebelión que únicamente quedó en lo local, que era por ahí lo tradicional en el tipo de las rebeliones indígenas, ¿no? Que por ahí se enviaba a un destacamento militar a resolver la situación y efectivamente lo resolvía a los tiros. Había que reconstruir un motivo por el cual vivir. Algo así como recuperar la razón del barro y su eternización en el fuego. Volver a sentir que el crepitar del maíz en el tiesto es alegre y suena promesas sanas. Era urgente creer nuevamente en la armonía suprema. Sol, agua y tierra en perfecta unidad. Había que volver a soñar
Y ningún sueño podría jamás compararse al sueño de la libertad. Ñankuna paskaypak, mana ishkay puncha ruraykuna yachukan. Mana diezmo yacho, mana ofrenda yacho. Ñukata hapirishkamanta, ñuka ayllu warmikunatapish hapirishkamanta, manati kispichishachu. ¡Carajo! Ni shuk puncha humana soy asunto tasnaka. Apu mikani. Ñuka ayllukunata yanapangapak chimbapurana mikani apusina. ¡Hakuchi! Hay otras sublevaciones también en el Ecuador, pero quizá esta es para mí una de las más representativas, más que nada porque se mantiene en la memoria, porque hasta ahora los pueblos de Chimborazo recuerdan a Daquilema. Cuando volvieron a encontrarse con la documentación histórica que llevamos, digamos, las fotografías, etcétera, y las fotografías de Daquilema, fue muy conmovedor, porque lo tiene muy presente. Ni shuk puncha humana soy asuncho. Apo mikani, chimbapurana mikani, ñuka ayllukunata ayudaspa. Prima mikani carajo. Salakuna pusachun, mana shuk puncha soy asuncho. Puruaya warmi ñukangu kunata kaspakun. Mana shuk dakisuncho, salakuna ñukanchikta pusachun. Kunamanta wichimanka. Ñukanchik kaudita rikuna kanchik. La presencia de Manuela León evidencia también la activa participación de las mujeres en la sociedad indígena. Siempre fue así. Desde épocas prehispánicas hasta la época colonial y republicana, la mujer indígena siempre tuvo un alto protagonismo en las luchas sociales dentro de la sociedad indígena. Entonces, Manuela León ilustra claramente cómo la mujer indígena participa activamente en estos procesos de lucha social. ¡Ah! Sabía que te iba a encontrar. Díganle a esa india que no va a poder librarse de mí. ¿Entendido? Pero si uno revisa con detenimiento, ninguna Manuela León aparece en la documentación. Entonces, más bien, con el paso de los años, lo que ha ido ocurriendo es que han ido atribuyéndosele a una mujer que estuvo mencionada más bien como parte de una leyenda, pero no como parte de un hecho que ocurrió realmente. En el mundo indígena, desde miles de años antes de la llegada de los españoles, siempre se consideraba el mundo dual, hombre-mujer, y los dos eran complementarios. Y por eso es vejada, ultrajada, para asustarle a la mujer indígena y que considere que no es superior. En el curso de esta rebelión, García Moreno emitió los más duros calificativos en contra de los indígenas, a quienes consideraba salvajes apartados de la naturaleza humana. El levantamiento fue sangriento. Muchos indígenas perdieron la vida, pero también blancos y mestizos. ¿Qué se había ganado?, se preguntaba mientras esperaba una muerte segura. ¿Quién podría decirle que se ganó mucho? Que la historia sí lo diría. Que su nombre, Daquilema, entraría en el panteón de la gloria, en la memoria heroica de su pueblo. Que su sacrificio no fue en vano. Que su gente, con el pasar del tiempo, llegaría a gozar de los mismos derechos ciudadanos en un país libre, como cualquier mestizo, afroecuatoriano o indígena, es decir, sin distingo de raza. Entonces, consciente de todo eso, él se revela y él dice: levantémonos, arriba, arriba, este es nuestro tiempo, dice Daquilema, incluso en el discurso de la muerte. Huichiman, Huichiman, Kunamanta Callarishon.
atado de pies y manos, listo para ser ejecutado en la plaza de Yaruquíes, Daquilema, con mucha dignidad y en su propia lengua, grita consignas por la resistencia y llama a su gente a no dejar de luchar por sus derechos. Carajo! Yuka simisa mi upasayanga. Kankunapak simika. Mana upasayangatsu. Urmatsu yakikausai. Si bien el motor, como decíamos, fue la indignación, entonces tenemos como objetivo que la dignidad sea la forma de vida, ¿no? Que no haya esta falta de respetos y abusos. Si algo nos dejó es que realmente no se puede armar una república con privilegios, no puede haber una clase que domine a todos y peor que imponga reglas injustas. Ahora en el Ecuador, a través de todo este tipo de luchadores históricos, se ha implantado como esa idea ya de vivir dignos, de vivir independientes. ¡Pauquicula! ¡Panicula! ¡Preparen! ¡Armas! ¡Yuyaringichich! ¡Rulamicanchi! ¡Apunte! ¡Viva la Zaquitisca! ¡Causangapa! Fernando Daquilema es país, es la memoria que nos marca. ¡Viva la Zaquitisca! ¡Causangapa! Bueno chicos, hemos visto un poco acerca de la vida de un héroe nacional que fue considerado en la asamblea, Fernando Daquilema, ya que él nunca se cansó de luchar por los derechos de los indígenas. Y como veíamos igual en el video que dice que si vamos al Chimborazo, siempre es recordado por su pueblo. Muchísimas gracias chicos, esta ha sido la clase por el día de hoy. Saludos.